Bien, pues esta noche contamos el Mundo Insólito Radio con el presidente de la Asociación de Parapsicología de Nerja. Estamos hablando nada más y nada menos que de Juan Miguel García. Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Bien, ¿cómo andamos? Pues muy bien, deseando transmitir, comunicar y compartir esto que llaman misterio, que nos encanta a todos, ¿no? Pero vamos, si te parece, Juan Manuel, al tema que te trae hoy a Mundo Insólito Radio, que no es nada más y nada menos que eso, precisamente, la parapsicología y la Ouija, ¿no? Exacto, aunque parece dos cosas diferentes, aunque parecen cosas muy disparatadas, ¿no? Porque yo soy de los que preguntan mucho en charlas, en conversaciones, en conferencias. Digo, lo primero que se os viene a la cabeza a todos cuando veis una Ouija o escucháis la palabra Ouija, ¿qué es? Pues todo es lo mismo, ¿no? Miedo, cague, espíritu maligno, portal a otra dimensión, ¿vale? Pero nadie sabe que está muy vinculado, o yo personalmente lo vinculo, al tema de la parapsicología, porque lo veo como un instrumento, no es que lo vea, es que es un instrumento, no es un juego, para nada, no es un juego como el partido de las damas, que tú vas a un juguete y lo compras, sino que es un instrumento de comunicación que de hecho ya a finales de 1800 lo utilizaban los medium para poder facilitar esas conversaciones, para poder facilitar esa comunicación o transcomunicación con el otro lado, llamémoslo como queramos, pero nunca deja de ser eso, un instrumento. Y la pregunta que yo siempre hago a esa gente, digo, ¿estáis preparados para utilizar ese instrumento de comunicación y sobre todo asimilar esas respuestas o esos mensajes que nos pueden llegar a través de ese tablero? Pero la pregunta es obvia, ¿no? ¿La Ouija funciona de verdad? Yo, por experiencia, te digo que he hecho bastantes sesiones, muchísimas sesiones, y la Ouija funciona. Ahora ya tenemos, claro, los retractores, los que dicen, chicos, la Ouija la estáis moviendo vosotros, o sea, la Ouija la mueve la gente que está haciendo la sesión, está moviendo la Ouija. Pues les doy la razón a esa gente. Y es cuando les doy el concepto de parapsicología. El concepto de parapsicología es muy sencillo, el oficial, el de Josep Van Rijn, el que dictaminó el de la Asociación Parapsicológica, que fue el creador, el maestro de la parapsicología, él lo tenía muy claro. Y el concepto oficial de parapsicología es ese poder, o ese don, o esa, sí, llamémoslo así, sensibilidad, o ese que nace innato en todas las personas, ese poder que todos tenemos para recibir o emitir información o incluso mover un objeto sin ningún instrumento de por medio. Fíjate qué sencillo es. Bueno, la definición en sí es mucho más extravagante, mucho más retorcida, ¿no? Pero es eso, es esa capacidad que todos tenemos para recibir o emitir información o mover un objeto sin ningún instrumento de por medio. Y es cuando yo digo, ¿qué se necesita o qué necesitan hacer los participantes de una sesión de Ouija para que el tablero de mensajes, para que funcione? Pues tocar, rozar levemente el máster o el vaso, ¿no? Yo he hecho muchísimas sesiones y a día de hoy no he visto una Ouija que todos mirando fijamente, sin tocarlo, funcione. Por lo tanto, un poco aporta más luz a ese concepto de parapsicología. Es decir, para la parapsicología, todos los fenómenos paranormales giran en torno a nosotros, a la persona. Porque ¿qué estudia la parapsicología? La percepción extrasensorial, los estados alterados de conciencia, ¿no? Pues puede ser que una persona que es neófita en esto, que no tenga ni idea, que empiece como un juego, una Ouija, y que esa Ouija le dé respuestas, le dé mensajes que solamente conoce él, no los demás participantes de esa sesión, como yo he visto en varias ocasiones, y que se quede esa persona blanca, diciendo, ¿cómo es posible que salga este mensaje cuando nadie de aquí sabe nada de mi vida? ¿Cómo es posible? O sea, yo inconscientemente estoy dando ese mensaje para que el tablero me lo diga, los demás entran todo en una memoria colectiva y llegan a esa información que yo tengo oculta para que me den esa información. O sea, todas esas preguntas científicamente no se pueden demostrar, pero ¿veis la similitud? ¿Veis cómo eso que estudia la parapsicología, que es esa percepción extrasensorial y ese estado alterado de conciencia, que el principal, el más poderoso del ser humano que llevamos innato cada uno desde que nacemos, es el miedo? El miedo es el estado alterado de conciencia más poderoso que todos tenemos.
es esa defensa del cuerpo del ser humano a lo que no entiende, a lo que no conoce, a lo que no sabe qué le puede suceder. Sí, pero ¿no? estamos hablando de ese miedo, perdóname que te corte, Sí. entre comillas irracional, porque es un miedo subjetivo, impuesto por nosotros mismos, ¿no? Exactamente. No estamos hablando de ese miedo genético que nos hace defendernos en determinadas situaciones de una forma extraordinaria como nunca hubiéramos pensado. Estamos hablando de ese miedo que nosotros nos imponemos a nosotros mismos por no saber lo que viene o lo que hay o lo que se esconde, ¿no? Exacto, es esa defensa, esa barrera que ponemos nosotros inconscientemente, esa barrera para intentar que choque ese miedo, eso que no conocemos, esa persona que sobre todo le pone imagen, porque eso es muy sencillo poner imágenes. O sea, le tenemos que poner imagen al miedo, a lo que no conocemos, en forma de demonio, en forma de Satanás, en forma de muerto viviente, en forma de... Eso es el miedo que nosotros visualizamos, el ser oscuro, una sombra en el pasillo. O sea, lo estamos visualizando, pero vamos un poco más allá y vamos a profundizar un poco en esa sensibilidad, porque Josep Van Rijn lo tenía clarísimo, todos somos sensitivos, todos nacemos con esa sensibilidad que hasta científicamente está ubicada en la glándula pineal, en el cerebro, por lo tanto, todos nacemos con esa sensibilidad. Lo que pasa es que el miedo hace que lo recortemos, que lo quitemos, el miedo, incluso de nuestros propios padres, familiares. Los niños son imanes, los niños son perceptores de todo lo que sucede a su alrededor y no existen para los niños los amigos imaginarios. O sea, ellos están viendo y relacionándose con alguien realmente que ven, que pueden incluso identificar en una fotografía un señor que no ha podido conocer porque había fallecido antes de que él naciera y te lo señala y te diga, abuelo, porque él él ha hablado con él, ¿no? Pues esa sensibilidad desde el primer comienzo la llevamos todos, pero ese miedo hace que nos coaccionemos. Y yo he visto a través de un tablero de Ouija, a través de una sesión, personas que hayan activado esa sensibilidad. No se me olvidará una vez que estuve en uno de los casos, en una investigación, en una fábrica abandonada, y un compañero nuestro, después de incluso haber hecho un taller de parapsicología, porque también imparto talleres de parapsicología un poco para que la gente sepa en dónde se está moviendo, ese poder mental que todos tenemos, cómo ampliarlo, cómo desarrollar esa sensibilidad. Pues ya después de un año entero haciendo un taller que ya sabía la gente a lo que iba, en mitad de una sesión, intentando contactar con las entidades que había en ese lugar, en esa fábrica, pues uno de los compañeros empezó a poner los ojos en blanco. O sea, empezó a hacer la sesión, se puso el ojo en blanco, no estaba preparado para nada, y el mensaje que nos apareció en la Ouija fue el de su madre fallecida. O sea, no estaba preparado, no invocamos a nadie, y mucho menos a su madre en ese lugar, porque lo que buscábamos era intentar interactuar con la entidad del lugar. Pero ahí se demostró también que las entidades están entre nosotros, van acompañándonos a nosotros y buscan el momento exacto para darnos un mensaje que él llevaba esperando años. Por un tema personal, él no pudo estar físicamente cuando falleció la madre, pero echó siempre en cara de que nunca había estado. Y esa noche, sin pensarlo, sin saberlo, las grabadoras se cortaron, la grabadora de vídeo, todas las baterías dejaron de funcionar a la vez, en ese momento, y empezó como a hablar, a susurrar con los ojos en blanco. Le dábamos golpe y no respondía. Yo me puse un poco nervioso, pero este chico estaba canalizando, este chico estaba hablando a su madre a través de él. Esto, en otras situaciones o en otros lugares, podrían estar hablando de una posesión demoníaca. Exactamente, le doy una figura, pongo una visión o pongo algo a lo que no conozco. Pues este chico está poseído por el demonio. Veo ahora mismo un exorcista, veo un cura, un sacerdote para que lo mire. Cuando realmente terminamos la sesión, este chico volvió en sí, empezó a llorar desconsolado sin parar y afirmando que realmente había visto a su madre. O sea, que él había estado hablando con ella y luego ya realmente poco a poco se iba olvidando de todo lo que había sucedido. O sea, en ese momento, o sea, como un medio de incorporación. Ese es el miedo que yo le tengo a una sesión de Ouija, ¿no? Que uno de los participantes empiece a sentir, a desarrollar esa sensibilidad, porque yo digo que todos tenemos como un wifi en la cabeza con el botoncito apagado, el LED este verde cuando está funcionando el wifi, bueno, pues lo llevamos todos apagado, la mayoría. Hay otros que controlan encenderlo y apagarlo, pero en otras ocasiones se nos enciende cuando menos esperamos. Pues ese es el miedo que yo tengo cuando dice mucha gente, vamos a jugar una Ouija, vamos a echar una Ouija, vamos a hablar con el abuelo, a ver si lo vemos.
a ver si nos puede indicar, o cómo es ese otro lado, que tenemos dudas, a ver cómo es ese sitio, ¿no? Ese es el miedo, que una ouija te dé una información, que a través de esa ouija entres en un estado alterado de conciencia y de percepción extrasensorial, y que empieces a canalizar, que empieces a ser sensible, que empieces a ver, a interactuar, y yo digo que ese es el verdadero miedo, ¿no? Por eso siempre yo relaciono, gente me dice, no tiene nada que ver, pero bueno, yo por mi experiencia y por muchísimos años desde haciendo sesiones y controlando el tema, sobre todo de la parapsicología, como te dije cuando íbamos a hablar del programa, decimos, mira, parapsicología y ouija, ostras, pues mira, una cosa así que nunca... Porque la ouija nos quedamos en el tremendismo, en el miedo, en el susto, en los fenómenos así de espectaculares de la ouija, pero nunca nos decimos por qué. O sea, porque yo lo veo súper relacionado, ¿no? Lo que es la ouija con el tema paranormal, que gira todo en torno a nosotros. Y nunca mejor dicho, en una ouija cuando 5, 4, 3 personas están concentradas en un punto y la mayoría aterrorizadas a que se mueva o a que pase algo, y que encima te dé un mensaje que solamente conoces tú, ¿no? Ese es el verdadero miedo, ¿no? Y que una ouija te diga un mensaje y condicione tu vida. Ese es otro de los miedos que yo tengo. Por tanto, hay que estar muy preparado mentalmente. Vuelvo otra vez al tema mental, ¿no? Tienes que estar muy preparado para recibir esos mensajes. Porque a día de hoy no he visto una ouija que se parta por la mitad o salga un hacha y se te hinque, pero sí he visto una ouija que le haya dicho a uno de los participantes, si quieres estar conmigo y quieres verme, tírate por esa ventana, y que se haya tirado por esa ventana, ¿no? Ese es el miedo real que hay que tenerle a la ouija. Hombre, yo también pienso que hay que estar psicológicamente preparado, pero también entenderás que cualquiera que nos esté oyendo, pues le parezca todo como una fantasía increíble, fruto a lo mejor de una mente no desequilibrada, pero sí fantasiosa, ¿no? En este momento. Porque claro, sí, totalmente, es que es clarísimo, o sea, es que es así, pero es que estamos hablando, ¿no? de algo que se creó como un juego, ¿no? Exacto. De hecho, no es que se creó como un juego, se creó a finales de 1850, se creó, bueno, el gran Allan Kardec, que también empezó con el tema del espiritismo, el que se interesó realmente por los medium, de hecho hizo su libro de los medium, fue cuando vio que necesitaban un instrumento, o sea, que muchas veces era banal, no podían escuchar bien, era todo escritura automática que no se entendía nada bien. Bueno, pues fue la necesidad de crear un instrumento para poder facilitar esa comunicación. Y como digo, a finales de 1800, bueno, desde la antigüedad, desde, bueno, Pitágoras, desde los más, bueno, usar arcanos, usar piedras, usar instrumentos, ¿no? Instrumentos de comunicación. Pues fue a final de 1800 cuando efectivamente buscaban esa necesidad de poder construir algo que les facilitara esa comunicación. Incluso fue en 1853 cuando se creó por el llamado M. Planchet, que de hecho llevaba su nombre, Planchet, era el apellido, porque era una mezcla entre escritura automática y ouija. Era como un soporte, como el máster, que vemos así en la ouija que se ven en las películas o que se venden, pero por abajo tenía como unos rodillos y un lápiz. O sea, la gente ponía la mano encima y ese rodillo se movía y escribía a la vez. Ese es el origen de la ouija. Luego vieron que las letras siguen siendo un poco extrañas, que a lo mejor no podía coincidir bien, pues entonces decidieron ya hacerlo con el abecedario, puesto así, los números, y el planchet, o lo que es la base o el máster, una pequeña lupa, bueno, hay diversidades, ¿no? Un pequeño vértice para apuntar esas letras, pero fue un instrumento, o sea, esa necesidad de contactar, de un poco saber un poco más fielmente lo que se estaba diciendo, sin que hubiera dudas, para que se pueda grabar, incluso ver, fue la necesidad. Que ahí ya surgiera el tema juego, pues como todo, ¿no? Hay hasta gente que habla de psicofonías como juego, el juego de la psicofonía, el juego de... Pero principalmente fue eso, un instrumento a consecuencia de intentar aclarar un poco y facilitar el trabajo de los mediums. Ese fue el origen de la ouija. Pero como en todas las cosas se puede manipular, ¿no? Porque yo me imagino que habrá alguien con una determinada capacidad, no extraordinaria, sí determinada capacidad para manipular todo y evidentemente poder dirigir ese vaso o ese recipiente con el que se realiza la ouija hacia la letra que a él le convenga, ¿no?
Hay muchas experimentaciones que se pueden hacer, porque yo he hecho sesiones de Ouija mentalmente, haciendo preguntas mentales, o sea, sin que nadie de los participantes sepa lo que se está preguntando. Y esa tabla responder. Estamos hablando de más todavía poder psíquico, ¿no? Sí, pero también estamos hablando de que existe una especie de conexión, ¿no? Una especie de comunicación entre seres que no están en este plano físico que nosotros tenemos, que vivimos, y otro, ¿no? Pero tampoco estamos sabiendo muy bien contra qué tipo de seres o entes estamos contactando, porque a lo mejor pueden ser entes de lo que llaman bajo astral, ¿no? Que pueden ser entes negativos, perfectamente hablando. Has dado en una de las claves de una sesión de Ouija. Nunca se debe comenzar una sesión de Ouija invocando a alguien. Nunca se debe invocar. Es decir, es como cuando abrimos una puerta, un portal, abrimos la puerta y no sabemos quién nos vamos a encontrar ahí. ¿Qué pasa? Podemos encontrarnos familiares, podemos encontrarnos realmente entidades. Yo es que no los llamo tampoco, yo los puedo llamar seres, energía, almas, no sé cómo llamarlo. O sea, yo no tengo un estereotipo de decir son difuntos, son todos personas fallecidas, porque también se ha contactado con personas que estaban vivas, a través de una persona que estaba durmiendo, soñando. O sea, podemos hablar de cantidad de cosas que no palpamos, pero que están ahí, ¿no? Pues podemos hablar de energía, de alma, lo que quieras. Pero has dado en la clave, nunca se invoca. ¿Por qué? Porque es lo que tú dices. Igual que aquí hay gente buena, hay gente mala, hay bromistas, hay asesinos en serie, hay violadores, hay manipuladores, hay personas buenas, pues allí pasa exactamente lo mismo. Y puedes darte con una persona que tú de primera dices, abuelito, ¿estás aquí? Y te dices, sí. ¿Y qué pasa? Que ya juega contigo, ya puede jugar contigo, ya te puede... Pero fácilmente luego se le puede pillar muy rápidamente cuando tú solamente preguntas cosas que solamente sabes tú. O sea, rápidamente se identifican o te hacen saber que son ellos realmente dándote un dato que tú solo conoces. Vuelvo otra vez a lo mismo. Mensajes que solamente conocen las personas que están participando, algunas de las personas. Por ejemplo, vale, ¿cómo sé que eres tú? Dice, pues porque te regalé una medalla que tienes en el segundo cajón de la mesita izquierda que tienes en tu dormitorio. ¿Eso cómo lo vamos a saber? Es que me ha pasado, ¿eh? ¿Cómo lo vamos a saber las personas, los participantes que estamos allí? Cuando no sabemos ni siquiera esta persona, esas cosas tan privadas, ¿no? Es como muestras de decir, aquí estoy. Igual que decir, bueno, si estás aquí de verdad y tienes tanto poder, no lo sabes. Y que se nos mueva un mueble bar entero, con todas las botellas y los vasos completamente como si fuera un estruendo. O sea, como si se volcara y otra vez se fuera contra la pared. Golpes en las puertas, golpes como si estuvieran aporreando las puertas con los nudillos. O sea, interactúan. O sea, interacción entre... Pero vuelvo a lo mismo, esa capacidad de mover objetos inconscientemente, ¿no? O sea, pero es lo que te digo, que no sabemos... Cuando abrimos es que no me gusta llamarlo portal, porque yo diría portal hacia nosotros mismos, más que otra cosa, ¿no? Pero cuando abrimos una sesión, empezamos a comunicar, para mí a investigar, yo hablo de experimentar e investigar, ¿no? No sabemos quién va a entrar. Ahora, luego ya es cuestión nuestra de identificarlo, eso sí es importante, pero pueden entrar, como tú dices, entidades, almas que están ahí, que se niegan a irse, que están vinculadas a ese lugar donde se está haciendo la sesión, que están vinculadas a las personas participantes que están haciendo esa sesión, o sea, de todo, ¿no? Hay muchísimas experimentaciones, muchísimos casos que pueden poner los vellos de punta, ¿no? Pero fíjate que igual, pensando y creyendo en todo lo que estamos hablando, ¿no? De que existe esa conexión y que esos seres o estos entes pueden... interactuar con nosotros a través de esta, vamos a llamarle, forma de conectar con ellos, ¿no? Como si fuera un teléfono. Sí. También se pueden venir a este plano y también se podrían adueñar, entre comillas, de alguna de las personas que están en las sesiones. Esto es uno de los peligros que a lo mejor tiene la Ouija, porque yo creo que aunque sea un juego y te lo puedas tomar como un juego inocente, yo creo que hay que tenerle muchísimo respeto, porque estamos hablando de cosas que científicamente no se pueden explicar y que realmente ocurren, como tú has vivido alguna experiencia y como yo he conocido algún caso de gente que ha terminado realmente mal. No sabemos si por culpa de la Ouija exactamente o por alguna otra causa que desconocemos, pero yo conozco gente que han hecho sesiones de Ouija de una forma irrespetuosa
y han tenido muchísimos problemas a lo largo de su vida, ¿eh? Incluso alguno ha llegado a suicidarse. O sea que hay que tener muchísimo cuidado con este juego, sobre todo a nivel de su gestión, ¿no? Has dado la palabra clave, respeto. No, miedo, si le tienes miedo, yo prefiero que no lo hagas. Es más, nosotros, después de hacer un taller incluso, de hablar de todos estos temas, de un año entero, personas que están vinculadas a esto y que les gusta, ¿no? Llega un momento que cuando voy a empezar una sesión siempre digo, ¿estáis preparados? ¿Alguien no quiere? Y yo nunca se puede obligar a nadie que tenga realmente miedo para hacer una sesión. Ahora, siempre decir, no, yo prefiero quedarme en un lado o no prefiero entrar, yo prefiero quedarme fuera o no. El respeto ya es un paso muy grande. Sobre todo, ¿qué personas empiezan a hacer sesiones o intentan jugar con la Ouija? Aquí tenemos los dos casos. 3 casos diría yo. Uno, los de los investigadores, o sea, personas que un poco podemos controlar lo que pueda suceder o al alrededor o en los mensajes y todo y controlarlo mentalmente. Tenemos el segundo caso que son los que no tienen ni idea y van en modo de juego, modo a jugar a ver lo que sucede. Y en tercer lugar, las personas que han perdido seres queridos. Personas que han perdido seres queridos que se niegan a aceptar eso y que se agarran a un clavo ardiendo para volver a contactar con ellos. O sea, quiero hablar con mi madre, quiero hablar con mi... Y empiezan a hacer sesiones y se aferran a lo que ese tablero dice, y puede ese estado de conciencia que tenemos en ese estado súper bajo, hablas de bajo astral, hablas de... Pero nosotros podemos tener la mente totalmente en un momento de negatividad, en un momento de total frustración total, de decir lo que me diga voy a hacer porque yo quiero verlo. O sea, ese es el miedo, ¿no? El estado mental de las personas que tengamos para hacer esa sesión. Yo soy súper claro, yo cuando hago una sesión, cuando me piden ir a algún sitio a hacer una sesión, hay que analizar previamente a esas personas en qué estado están, en qué estado mental, porque hay personas que están desesperadas, han perdido a su ser querido, más importante, el más cercano. De hecho, es un estado alterado de conciencia y eso puede activarles esa sensibilidad, porque no recordamos otra vez conceptos de parapsicología de que son esos estados alterados de conciencia. ¿Y qué estado alterado de conciencia te puede activar ese wifi, como yo digo? Pues que hayamos tenido un accidente, que hayamos estado en coma, que hayamos vivido una experiencia cercana a la muerte, que es otro tema que también se puede hablar, esa pérdida de un ser querido, de un hijo, de un niño, o ver la muerte de alguien cercano. Imaginaros cómo estamos nosotros en ese momento. Y si una ouija te dice, soy mamá, soy tu niño y quiero que vengas conmigo, por favor, que estoy solo. ¿Una madre qué va a hacer si le dice un tablero eso? Pues se va a tirar por donde haga falta, va a hacer lo que haga falta porque su hijo no esté solo. Ese es el miedo, ¿no? Ese es sobre todo el saber informarse, el saber sobre todo con quién se realiza esas sesiones, porque no sabemos si somos nosotros mismos. Efectivamente, yo es que no lo niego, porque efectivamente es que se necesita de nosotros para que una ouija funcione, o de un medium, o de nosotros mismos, y que esos mensajes tengan sentido. Ese es el verdadero misterio, pero para aclarar muchísimas cosas. Estuve también en el programa, estuvo Juan Rada, y el director del caso, y fue uno de los casos más sonados de Madrid, que no sabía nadie nada, la policía echó mano de un medium, y ese medium utilizó una ouija, y en la ouija se esclareció el caso, se sabía dónde estaba el cuerpo, qué había pasado. ¿Cómo se puede saber eso? O sea, esos datos hasta la policía utilizando un clavo ardiendo, ¿no?, para poder aclarar un caso. O sea, ¿que funciona? Sí funciona. ¿Que somos nosotros? Pues ¿por qué no? Inconscientemente, mentalmente o lo que sea, pero que esos mensajes tengan sentido, que tengan relación con los participantes o con el entorno en donde se hace, ese es el verdadero misterio, ¿no? Por lo tanto, mucho cuidado, estar preparados mentalmente y que nunca nos condicione nada de lo que ahí ponga. A modo por eso decíamos antes la preparación psicológica para realizar determinados temas, porque aunque si realmente no existe nada de lo que estamos hablando, la sugestión, ese miedo que hemos hablado antes, te puede hacer perturbar tu razonamiento y llegar a determinadas situaciones muy peligrosas para tu propia salud. Lo vamos a dejar aquí, si te parece. Otro día que tengamos otro tema interesante, o si quieres seguir hablando de la Ouija,
Ya sabes que el tiempo en la radio es la que es, tú lo conoces casi también como yo. Y bueno, tenemos que dejar paso a los demás compañeros que también nos traen temas interesantes que tratar en Mundo Insólito Radio. Bueno, ha sido un enorme placer tenerte por primera vez y bueno, ya te lo acabo de decir, espero y deseo que no sea la última que participes en este pequeño nimio programa. Un fuerte abrazo y muchas gracias por todo. Por supuesto, darte las gracias al programa y a ti y sobre todo puertecitas que abrimos para simplemente, no queremos convencer a nadie, simplemente es explicar nuestra experiencia, comentarla, compartirla y que ya cada uno saque ahí sus consecuencias y sobre todo eso, ¿no? Muchas gracias por darme esta oportunidad, es bien hallado totalmente y eso que no va a ser la última, ha sido la primera pero no la última, seguro que contáis conmigo sin ningún problema. Muchísimas Seguramente, gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Mundo